Ok, buenas tardes. Bueno, como ya todo el mundo se imaginará, última clase, ¿no? Qué bueno que tengo la oportunidad de platicarles este último tema que pues es interesante, pero también es vital ya en este mundo globalizado, ¿no? En general utilizar recursos que a veces pudieran ser locales o no locales para la finalización de un proyecto. Entonces, en ese sentido, por eso la importancia de entender qué es el aprovisionamiento y cómo se puede aplicar ya sea en sus organizaciones o en los proyectos que puedan estar ustedes gestionando o con los que ustedes sean parte, ¿no? También puede ser. Entonces, bueno, vamos a revisar la parte de gestión del aprovisionamiento. ¿Qué es el aprovisionamiento? El aprovisionamiento implica poner disponible un producto en un servicio a un cliente, ¿no? Tal cual. Entonces, normalmente el aprovisionamiento de servicios por parte de un tercero le llamamos outsourcing y normalmente los proyectos de TI pues involucra que tú compres o adquieras de alguna manera un producto o un servicio de un tercero, ¿no? Por eso la importancia, a veces pues, simplemente los recursos o son difíciles de conseguir, o sea, hay proyectos en los cuales dices, oye, pues yo requiero tal recurso, pero si lo quieres contratar de forma interna, bueno, hay unos requisitos impresionantes para que tú puedas tener ese recurso disponible. Entonces, a veces simplemente no es posible hacerlo de forma interna, sino necesitas hacerlo de forma externa, ¿no? O no tienes también el capital, a lo mejor, para generar ese recurso, ¿no? También puede ser, y por eso usas un tercero para obtenerlo. Una cifra interesante es que del 25 al 33% de los proyectos de software en Estados Unidos involucran proveedores, ¿no? Entonces, en este sentido, también por eso es importante conocer cuáles son los procesos de gestión de proveedores básicos. Y en ese sentido también hay tres tipos de outsourcing que existen. Uno que es el onshore, el nearshore y el offshore. Ahora, antes de que me vaya a la explicación de estos, vean esta caricatura, ¿no? Aquí básicamente lo que le está ofreciendo es, oye, pues tú tienes tus llantitas cuadradas, ¿no? Te vendo unas llantas redondas para que hagas tu trabajo más sencillo, ¿no? Y entonces te dice, no, no, gracias, es que estamos muy ocupados. Normalmente eso ocurre en las organizaciones. Eh, Cuando nosotros estamos en una organización y suele suceder que estamos en un proyecto, lo más común, ¿no? Que puede ocurrir es que uno tengamos limitaciones en recursos o que de plano digamos, oye, yo estoy en mi zona de confort, no voy a cambiar, ¿no? Este producto que tú me estás dando para que yo lo adopte, ¿no? Simplemente porque eso toma tiempo y dinero. Entonces, y cuando nosotros vendemos un servicio o ofrecemos un servicio, pues obviamente se tienen que considerar que de cara al cliente, pues todo eso él lo debería de considerar o nosotros tenemos que darle una propuesta muy, muy buena para que él decida, ¿no? Contratar un servicio que nosotros le estuviéramos ofreciendo. Entonces, digamos, esa es una de las cuestiones, ¿no? Que al momento de hacer el outsourcing, pues hay que saber qué cosas sí se pueden vender, ¿no? Y que sea una ventaja para el cliente, ¿no? Para que no lo pueda comprar. Ahora, otra de las cuestiones también importantes a considerar sería, basado en esta caricatura, es qué tanto dejamos dentro de la organización y qué tanto sale de la organización, o sea, qué tanto nosotros no lo vamos a hacer, ¿no? Eso también es algo que vamos a platicar más adelante. Y regresando al tema de los tipos de outsourcing, normalmente el onshore funciona cuando nosotros queremos, por ejemplo, ahorrarnos todo ese tipo de procesos internos como pagar nómina, contratar a una persona, etcétera, etcétera. Y necesitamos a una persona, ¿no? A un recurso que ya esté 100%, digamos, que conozca una tecnología, ¿no? Que tenga una experiencia y lo queramos por un tiempo definido en nuestro proyecto. Normalmente el onshore, pues, es onshore porque funciona localmente, ¿no? Obtenemos, digamos, por un tiempo definido esa persona y, digamos, podemos tener el servicio en ese tiempo dado.
Ahora, el tema del nearshore funciona, por ejemplo, si lo vemos de forma más global, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, países alrededor de ti y esos países, sus cuotas o sus salarios son más bajos. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros podemos contratar servicios con ellos y sabemos que nos va a salir mucho más barato, ¿no? Pagar la hora hombre por esa persona en comparación de que nosotros contratemos a la persona, le paguemos seguro social, etcétera, etcétera, ¿no? Más todas las prestaciones de ley que normalmente se deben de considerar al momento de tener un recurso interno, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas, no? Que el tema cultural es equiparable, ¿por qué? Porque estás más cerca, ¿no? O sea, si tú estás, por ejemplo, cerca de Colombia o cerca de Panamá, ¿no? Sabes que tenemos cierta afinidad cultural, ¿no? Y eso hace que las cosas fluyan de forma más eficiente. Otro tema también importante es el tema de la proximidad, que si tú quieres ir y hacer una visita, por ejemplo, a Colombia, pues está más cerca, ¿no? O a Panamá o a Centroamérica, es más cerca que ir a otros lugares. Entonces, eso también en costo, pues es una ventaja. Y bueno, ese sería el tema de nearshore, ¿no? Que también normalmente quien nos hace nearshore a nosotros es Estados Unidos. Estados Unidos dice, bueno, pues le contrato servicios a México, ¿no? Normalmente de tecnología, para que pues me salga más barato, ¿no? Sería como un tema así como de la maquila, ¿no? Y finalmente el tema de offshore, ¿no? Que ahí básicamente las ventajas son pues que los salarios son más bajos y ahí uno de los temas que también se puede tomar de forma positiva como negativa es el tema de la diferencia de horarios. Si vamos a tomar un ejemplo. Yo trabajé con gente de la India y más o menos hay 12 horas de diferencia entre México y la India. Entonces, ¿qué pasa con eso? Puedes sacar varias ventajas. Cuando para ti son tus 7 de la mañana, ¿no? Para ellos son sus 7 de la noche. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tú vas a entrar a trabajar, ellos ya van saliendo de trabajar. Entonces, ¿qué ventajas o qué cosas puedes hacer de ventaja, ¿no? Respecto a este tema. Cuando tú, por ejemplo, les dejas, vamos a suponer que tú hicimos una reunión para alinear el desarrollo de un módulo, ¿no? De software en una organización. Y entonces lo que queremos hacer con ellos es darle seguimiento. Al momento en que, por ejemplo, ya hicimos la junta, todos quedamos de qué cosas se van a implementar, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, ellos desarrollan su parte, no sé, el lunes, ¿no? O durante el fin de semana, y entonces dicen, bueno, yo ya lo terminé, te lo entrego. Y ellos te lo entregan a sus 7 de la noche, para ti son las 7 de la mañana del día siguiente. Entonces, en ese sentido, si tú lo vas a revisar a las 7 de la mañana, pues tú tienes todo el día para revisarlo mientras ellos duermen. Entonces aquí es como que esa parte como de ganar tiempo. Si tú estás ejecutando un proyecto, prácticamente puedes trabajar 24 horas al día. ¿Cómo? Con tus 12 horas de este lado y con tus 12 horas del otro lado. Entonces es realmente corrido. Hay gente que te está desarrollando software por la noche cuando tú estás durmiendo, ¿no? Y ellos están, y cuando tú duermes, pues ellos están trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ellos duermen cuando tú trabajas y tú trabajas cuando ellos duermen. Entonces, digamos, esa es una de las ventajas que se pueden utilizar o que se pueden manejar al momento de hacer offshore. Las desventajas obviamente es si ellos no avanzan o hay problemas de gestión, luego también se pueden retrasar las cosas. O sea, si ellos no entendieron algo y entonces tú haces las pruebas o tú te retrasas en las pruebas, eso también podrías estar retrasándolos a ellos, y como también hay ese horario de diferencia, entonces ahí el tema del retraso crece, ¿no? Y a veces no se puede llegar a controlar de forma tan sencilla como si estuvieran locales, ¿no? Sin embargo, si se lleva una buena gestión, pues puedes tener esa ventaja, ¿no? De tener casi el trabajo 24 horas al día, ¿no? Entonces, normalmente la gestión del aprovisionamiento se debe de ver desde dos perspectivas. Una es desde la perspectiva del proveedor de servicio y desde la perspectiva del comprador del servicio. Si lo vemos así, por ejemplo, empresas como IBM o Oracle
ellos a veces suelen contratar empresas de desarrollo, como pueden ser Tata Consulting, ¿no? Tata Consulting es una organización de software, ¿no? Que esta es una foto de cómo se ve digamos, el parque tecnológico, ¿no? Que es lo que hacen normalmente las empresas o los países de tercer mundo que quieren generar como este trabajo tecnológico, o que quieren ofrecer este trabajo tecnológico a los países desarrollados, ¿no? Entonces, Tata, por ejemplo, en la India, pues tiene su Captive Center, ¿no? O su centro tecnológico, y entonces estas empresas lo que hacen es le contratan servicios, ¿no? Claro que hay varias implicaciones, ¿no? Entre cómo establecer precisamente esa colaboración entre proveedor-comprador, que ahorita vamos a ver más a detalle. Ahora, la importancia del aprovisionamiento, pues es en ciertos proyectos, cuando nosotros tenemos capacidad limitada de recursos, en términos de número de recursos o del conocimiento que tienen nuestros recursos, pues digamos, es una gran herramienta el aprovisionamiento para que podamos terminar un proyecto o tener un recurso que necesitamos para ese proyecto. Otro tema es lo que ya hemos platicado también en el caso Symmetrix, disminución de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque son recursos temporales que no los vas a tener contratados directamente y porque estas personas pueden estar en otros países, entonces al final no te cuesta el espacio físico. A veces se vería como, oye, pero es que si requiero contratar 10 o 15 personas, pues ¿en dónde lo siento? Requiero comprarles computadoras, requiero comprarles, o sea, todos esos recursos pues se deben de considerar, ¿no? Al momento de que estás en un proyecto, ¿no? Y hasta en dónde se va a sentar esa persona requieres considerarlo. Y finalmente, pues hay diferentes tipos de contratos, ¿no? O hay variabilidad, ¿no? Que sería otra cosa que te dé el aprovisionamiento. ¿Qué tipo de contrato quieres? ¿Uno de costo fijo? ¿Uno de costo variable? A veces también este tipo de decisiones u opciones te dan cierta libertad, ¿no? De tomar ciertas decisiones, incluso presupuestales en tu proyecto, ¿no? Para saber en qué momento vas a pedir el dinero o cómo está tu situación financiera en el proyecto para saber qué tipo de contrato vas a generar hacia un proveedor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los debates normalmente que se toman en el outsourcing? Bueno, hay algunos, por ejemplo, empresas como Walmart, ¿no? Ellas prefieren no contratar servicios de TI de terceros o de subcontratar este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque pues normalmente algunos de ellos o han tenido malas experiencias o simplemente no han tenido, digamos, como esa capacidad, también pudiera ser, de generar una estrategia de gestión adecuada para, digamos, esas operaciones que están lejos, ¿no? Que al final de cuentas requieren pues un seguimiento puntual. También, por ejemplo, General Motors anunció planes de subcontratar solo el 10% de sus servicios de TI, ¿no? Ahorita vamos a ver también cuáles son algunos de los factores que te permiten a ti como gerente tomar una decisión de si algo lo vas a mandar a subcontratar o no. Entonces, los debates también, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales, digamos, algunas personas dicen, no, pues yo no voy a contratar outsourcing, ¿no? El tema del soporte, ¿no? Esto de estar, no, pues marque 3 para conectarse al área de tal, marque 4, o sea, como que esa comunicación directa, ¿no? Es algo que se requiere tener 100% con el proveedor, ¿no? De tal forma en que sean socios estratégicos y esa comunicación se dé de forma transparente, ¿no? Pero cuando no se tiene eso, esa es una de las cuestiones por las cuales hay debates respecto al tema del outsourcing. Otro tema importante también es el tema de la subcontratación, de la subcontratación, de la subcontratación, ¿no? Entonces la caricatura está chistosa porque dice, oye, nosotros subcontratamos a la India y la India subcontrató a Malasia y Malasia subcontrató a México y México nos subcontrató a nosotros otra vez, ¿no? Entonces ya dio la vuelta el ciclo completo y al final esa subcontratación, o sea, también llega un momento en que imagínense la gestión que se requiere para estar subcontratando lo del subcontratando, lo del subcontratando. O sea, aquí normalmente mientras la relación sea más peer-to-peer,
puede generar que la calidad del producto sea mucho más, se llegue a esa calidad del producto de forma más sencilla, ¿no? Y finalmente también el tema de qué implica el outsourcing, ¿no? Pues que también la gente se quede sin trabajo, o sea, que la gente que a lo mejor sí tenía la posibilidad de trabajar en tu país, pues ya se pierda, ¿no? Esa capacidad. Entonces también, digamos, en cuestión de que la gente o las personas o los ejecutivos que quieran outsourcear ciertos servicios o productos a otras empresas, no tienen que tomar en cuenta todo eso, si realmente vale la pena, si el ahorro, ¿no?, monetario y la calidad del producto que están esperando realmente es la que van a obtener, ¿no? De tal forma en que pues, si dejan ir a algunas personas en tu organización, pues realmente esté valiendo la pena, ¿no? Porque dejar ir a personas en la organización pues no es un tema como fácil de manejar. Ahora, un tema importante también es que independientemente de todos estos, digamos, cosas que pudieran verse, cosas negativas que pudieran verse respecto al tema del outsourcing, al día de hoy continúa creciendo el mercado de outsourcing en TI. Normalmente las compañías, ¿qué es lo que hacen o qué áreas de TI son las que normalmente se están transfiriendo al outsourcing? Las áreas de infraestructura de TI, el desarrollo de aplicaciones y el mantenimiento de las aplicaciones. India, China y Filipinas son las ubicaciones preferentes, ¿no?, para subcontratar servicios, y Latinoamérica está creciendo. O sea, en México estamos creciendo a nuestro nivel. Ahora, ¿qué implica que India, China y todas estas empresas pues sean, digamos, mundialmente competitivas? Pues también, regresando al tema de CMMI, madurez en procesos, madurez en calidad. O sea, cuando tú eres maduro en procesos, es más fácil que puedas obtener un nivel de calidad adecuado para que alguien más te contrate un servicio que esté en otro país. Entonces, digamos, esa sería una de las cuestiones. La falta de personal calificado a veces es más importante que el costo mismo. En Estados Unidos les interesa más conseguir personas que sepan a que les salga más barato, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso también es importante considerarlo. El precio no lo es todo. Fíjense en este diagrama, bueno, en esta presentación, ¿no?, que encontré, de hecho, ahí viene la referencia del sitio. Aquí viene, digamos, una perspectiva de cómo está dividido el pastel en el tema de tanto los servicios de TI a nivel global, o sea, mundial, como el tema del Business Process Outsourcing. O sea, ¿a qué nivel tú puedes terciarizar o outsourcear? Uno es a nivel de servicios o productos, ¿no?, que ya lo platicamos, y otro es a nivel de procesos. O sea, imaginen ustedes que todo un área completa, que sería atención al cliente o recursos humanos o contabilidad y finanzas, se va a que otra organización lo pueda hacer, ¿no? Ese concepto, no necesariamente de que te rento un servicio en específico, no, te rento una operación completa, eso es lo que le llamamos Business Process Outsourcing. Entonces, el BPO, si se dan cuenta, vean los porcentajes. Para recursos humanos representa más o menos un 4% de todo el mercado a nivel global. El Customer Relationship Management representa un 5%, finanzas y contabilidad un 3%, y otras industrias 20%. Si se dan cuenta, acá es más o menos un tercio de ese mercado se enfoca a Business Process Outsourcing, ¿no? Para que ustedes también puedan ver o validar qué cosas allá afuera se están outsourceando. ¿Por qué? Porque pudiera ser que no son cosas core que las organizaciones requieran manejar internamente en su organización. Y vamos a llegar más a detalle a ese punto en algunas diapositivas que vienen. Pero bueno, esa sería como que la perspectiva. Ahora, los otros 2/3, ¿sí?, del mercado son precisamente servicios de TI, y esos servicios de TI pues están divididos en infraestructura, que representan el 15%, ADM, que serían en términos de arquitectura, definición de arquitecturas de las soluciones, que representa un 7%, y servicios profesionales, que sería el 33%. Ahí todo eso es tema de consultoría, y vean cómo el tema de consultoría es muy, muy amplio. Y finalmente esos servicios de TI en general, ¿no? Entonces, vean cómo está dividido, y al final, pues, esto es también para que ustedes sepan
cómo asignar precisamente o cuáles son las consideraciones o los tipos de servicios que normalmente se outsourcean en un proyecto o en una organización, ¿no? Ahora, ¿por qué subcontratar? Bueno, uno es para acceder a tecnologías y habilidades que a veces no tenemos en nuestras organizaciones. Entonces, si no las tenemos, es más sencillo, ¿no? Obtenerlas por otros medios. Para reducir costos recurrentes y fijos, que eso ya lo platicamos, para enfocarse al core de su negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas organizaciones que hacen de todo. Todo, o sea, tienen todo, contabilidad, finanzas, todo dentro de su organización. Cuando las organizaciones empiezan a crecer, ¿no? A veces pierden el foco, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen tantas cosas que hacer en vez de que se enfoquen en lo que hacen bien, ¿no? Que a veces se vuelven poco eficientes. Entonces, a partir de esta situación, lo que empezaron a ver las organizaciones y las tendencias del mercado decían que si tú le dabas precisamente parte de ese proceso organizacional a otra organización y tú te quedabas con tus procesos con los core, los que te dan una ventaja competitiva, ¿no? Eso te hacía que fueras una empresa más eficiente. Entonces, a partir de esa idea, precisamente, las organizaciones empiezan a sacar esas cosas que no les dan ninguna ventaja competitiva y solamente se quedan internamente con cosas que les dan ventaja competitiva en su organización. Digamos, un ejemplo de ventaja competitiva es, por ejemplo, el tema de Cemex, que les comentaba. Cemex lo que hace es compra una organización, digamos, la actualiza con procesos y con tecnología y luego la vende, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál es su core de Cemex? Pues sus procesos. Esos procesos que puede ir actualizar, implementar en otras organizaciones, es lo que le da ventaja competitiva. Imagínense si ellos dejaran a un tercero que hiciera eso. A lo mejor ni siquiera podía cumplir con los estándares de calidad que tiene Cemex. Entonces, es por eso que es importante para las organizaciones realmente saber cuál es su core, cuáles son realmente los procesos que le dan esa ventaja competitiva. Finalmente, para obtener flexibilidad, que esto es precisamente en el tema de los contratos, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Dependiendo del contrato que tengas, ¿no? Y también de si requiero 1, 10, 20 o 40 personas, ¿no? Que me puedan apoyar. Eso también habla de la flexibilidad que tú como gerente de proyecto puedes tener, ¿no? Para decir, oye, necesito 3 o 4 recursos, ¿no? Que a lo mejor no es lo mismo decir, necesito 3 o 4 recursos de una empresa que sabes que te los va a dar y que te los va a dar de calidad, a que tú vayas al mercado y los contrates, ¿no? Simplemente no es lo mismo. Entonces, ¿qué es un contrato? En este sentido, es un acuerdo mutuo que obliga a un vendedor a proveer un producto o servicio y a un comprador a pagar por él, ¿no? Aquí lo importante de los contratos es que se definan responsabilidades, o sea, quién hace qué, y también algo muy importante es para enfocarnos en los entregables clave. O sea, en vez de que nos estemos enfocando en, no, es que la cláusula fulanita dice que si tú no entregas en tal tiempo hay una penalización. O sea, más que eso el contrato es para colaborar, para confiar, ¿sí? En la otra persona y que las cosas que estén en ese contrato se cumplan, ¿no? Al final, el punto es que ambas partes se enfoquen en los entregables clave del proyecto y que el proyecto salga. Eso sería, digamos, como el objetivo. Ahora, normalmente un proceso de gestión de la adquisición tiene 4 pasos. La parte de la planificación, la parte de la conducción de la adquisición, el control de la adquisición y el cierre de la adquisición. Vamos a revisar cada uno. La planificación determina qué se va a adquirir, cuándo y cómo se va a hacer. La conducción de la adquisición es, por ejemplo, si yo ya dije que necesito, ¿no? Y ya los proveedores me dieron pues las opciones que yo voy a evaluar para ver si lo compro o no lo compro, y cuando ya lo selecciono, ¿no? al proveedor. Y finalmente el control de la adquisición me dice qué bien voy con mi proveedor, cómo va el desempeño del proveedor. Debe tener una forma de medir el desempeño del proveedor. Y el cierre de la adquisición es
o sea, ¿qué necesito para ya cerrar, digamos, ese contrato, ¿no? A finiquitar ese contrato que hice por ese servicio con el proveedor. Entonces, ¿cómo es la planificación? La planificación normalmente, primero, antes que cualquier cosa, hay que identificar qué proyectos requieren productos o servicios que provea alguna otra organización. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo de la empresa Marvel. Marvel, sí, como ustedes saben, pues es una empresa, apenas de hecho vi la película de la de Thor, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta al final en los créditos, hay una infinidad de empresas que les apoyan y que son externas, que les apoyan a hacer todo el tema de animación y todo este tema, ¿no? Cuando ustedes están haciendo un proyecto, llámese película, llámese lo que sea, porque al final es un proyecto, ustedes tienen que definir quién, o sea, cuál va a ser el proveedor que les va a apoyar a llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, desde checar referencias, trabajos, portafolio, ¿no? Que ha tenido esa organización, eso es parte fundamental. Y también, obviamente, pues el presupuesto que ustedes tengan, ¿no? Si no tienen presupuesto para contratar a alguien externo, pues entonces ahí también es como parte de temas de la organización, pero al final yo creo que el paso número uno es identificar qué proyectos van a utilizar, qué productos y qué servicios de un externo, ¿no? Ahora, los tipos de contratos que les comentaba precisamente son en este caso 4. Uno es el de precio fijo, funciona tal cual, tú le dices, a ver, este proyecto te cuesta 10 pesos, ¿no? Y cuesta 10 pesos y no te, o sea, si tú te tomaste más tiempo, si me tuviste que entregar digamos que otros temas porque tú no los habías considerado, el proveedor no lo había considerado. A mí no me importa como cliente. A mí tú me hiciste una cotización en ese precio fijo y tú lo respetas. Entonces, digamos, es un contrato que tiene cierta alcance con ciertos módulos o productos que se vayan a generar y al final el precio no cambia. Ahora, ese sería el primer tipo de contrato que hay. El segundo sería el del reembolso de costos. Ese se relaciona más que nada con que, por ejemplo, si a mí me está costando, digamos, hacer una silla, ¿no? Ya compré madera, ya compré tal, ya le pagué al maestro que me hizo la silla, ¿no? Todo eso tiene un costo, que pueden ser costos directos o indirectos. Toda esa suma de esos costos, lo que yo hago, se la paso ahora sí que a mi cliente, y entonces a través de esos reembolsos, entonces yo le voy pagando, digamos, al proveedor, ¿no? De acuerdo a esa facturación que me vaya generando. Ahora, el tercer tipo sería respecto a tiempo y materiales. Así funcionan, de hecho, las organizaciones de consultoría. Casi todas las consultorías pagan por tiempo y materiales o le dicen, a ver, yo te doy un recurso, o sea, ¿cuántos recursos necesitas? Ah, no, pues que requiero un analista y 3 programadores. Ah, perfecto. Entonces, lo que hacen es, normalmente hacen una cotización y te dicen, a ver, tú me cuestas tantos pesos o dólares por hora, ¿no? Y entonces las personas normalmente, o sea, no dicen, ah, no, es que yo lo contraté el sábado, bueno, a lo mejor el mes pasado, ¿no? Entonces ya le voy a pagar el mes completo, ¿no? Normalmente no se hace así. Lo que se hacen reporte de horas y precisamente se acuerdan del tema del monitoreo, por eso les piden sus reportes de horas. Porque cuando tú reportas la hora, con base en ese trabajo realizado que has justificado también en ese periodo de tiempo, pues se hacen precisamente el corte de cuántas horas, en términos del contrato de tiempo y materiales, tú has estado activo en la organización y has tenido trabajo. Entonces, con base en eso, digamos, se hace el conteo de horas que has estado trabajando, eso se le pasa como factura normalmente mensual al cliente y él lo paga. Y el último tipo de contrato sería el del precio fijo por unidad entregada, que esto va 100% alineado con el tema de la parte de costeo y la parte del valor de vengado. ¿Por qué? Porque normalmente si se dan cuenta, lo que nos pagan es lo que devengamos, pero este concepto funciona más a nivel de módulo, ¿no? Entonces, si tú ya me devengaste todo este costo para este módulo, entonces te lo pago,
¿no? Pero cabe mencionar que es un precio fijo. O sea, el estimado que tú hiciste, eso es lo que tú le vas a pagar. O sea, no el actualizado. Porque si recuerdan cuando hacemos, digamos, la comparativa en costos, que podría ser que el costo se eleve, ¿no? Aquí en ese precio fijo no entra. Si en ese inter se detectó que había un cambio o que se tenía que hacer un cambio, se tendría que meter como un chain request para que ese chain request después sea pagado, ¿no? En otra, digamos, como una cosa aparte, ¿no? Pero de entrada esto sería precio fijo, ¿no? En cuanto a lo que tú le entregas al cliente. Un solo contrato pudiera incluir las 4 categorías, definitivo. Hay contratos que tienen tiempo y materiales porque tienen personas contratadas directamente, ¿no? Y aparte tienen un proyecto de precio fijo. Entonces, se pueden combinar. Ahora, normalmente las cláusulas del contrato, ¿qué es lo que hacen, no? Uno, hay que definir en un contrato las cláusulas que son específicas para ese proyecto, porque a lo mejor ya tuviste un proyecto antes, pero a lo mejor no tiene las mismas características, entonces normalmente tienes que adecuar el contrato al proyecto que estás ejecutando. La idea es generar seguridad en ambas partes, definir como penalizaciones, bonificaciones, ¿no? De acuerdo a lo que, a cómo se vaya ejecutando el proyecto, y obviamente, como ya todo el mundo sabemos, se debe de buscar el ganar-ganar, ¿no? En la relación proveedor-cliente. ¿Por qué? Porque si ustedes siempre ganan y el proveedor siempre pierde, de alguna manera va a buscar ganar. O sea, ¿cómo? Va a buscar ganar. O sea, con a lo mejor teniendo más flexibilidad en algunos temas. O sea, ahí siempre tienen ustedes que buscar el ganar-ganar para que el proveedor no tenga esa conversación de, es que estoy perdiendo. Porque si no, pierde, incluso hay una afectación en la productividad, ¿no? De que pudiera generar ese proveedor. Entonces, por eso el ganar-ganar hace que la productividad se mantenga estable. Ahora, algo muy, muy importante también es tener una cláusula de terminación. ¿En qué sentido es una cláusula de terminación? Una cláusula de terminación es algo que te permite, como decir, hasta aquí en el contrato. O sea, yo no voy a avanzar más en el contrato porque tú me estás incumpliendo, digamos, en esta, de acuerdo a esta cláusula, ¿no? Que puede ser, te estás excediendo o no me estás pagando, ¿no? Porque puede ser una cláusula de terminación de, oye, o no me estás entregando si estás del otro lado, ¿no? O sea, si eres cliente y no me estás entregando, oye, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? O de plano, oye, tú quedaste que me ibas a pagar, a lo mejor, como dicen, no tiempo en materiales, pero por precio fijo, por unidad entregada y no lo has hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que leer, como dice acá en la caricatura, las letras chiquitas, ¿no? Para ver exactamente y siempre buscar que haya una cláusula de terminación del contrato, también que sea, digamos, en el ganar-ganar, ¿no? Para ambas partes, que incluya las dos partes. Ahora, normalmente, ¿cómo hacemos o cómo sabemos en este caso cuáles son las técnicas para planificar adquisiciones? Simplemente hay cosas que se pueden comprar y hay otras cosas que se pueden hacer. O sea, que tú las puedes, en este caso, a lo mejor arrendar o comprar, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ver un ejercicio en donde vamos a ver si nos conviene más hacer o comprar una solución específica. Entonces, asuma usted que puede rentar un producto o servicio para un proyecto por 800 pesos por día. Si lo comprara, su costo sería 12,000 pesos más un costo operacional de 400 por día. Entonces, ¿cuánto tiempo tomará a la compra del producto y o servicio equiparar al costo de la renta? Aquí lo que queremos precisamente comparar es, si yo voy a rentar algo, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Rentarlo o comprarlo? ¿No? Porque a veces sí estamos como con la duda. Claro que depende del tiempo que vayamos a usar ese recurso. Entonces, digamos, teniendo esta información, lo que hacemos básicamente es, primero lo vamos a modelar en una ecuación y esa ecuación lo que va a tener de un lado es precisamente la modelación de la compra y del otro lado la modelación de la renta. Entonces, si se dan cuenta, esta es la modelación, el lado izquierdo es la modelación de la compra. Serían 12,000 pesos más 400 por día que yo lo esté utilizando. Eso lo equiparo con la renta que sería 800 por día. Si yo, digamos esto ya que está representado en ecuaciones, busco despejar la D,
primero restando 800 menos 400, eso me va a dar 12,000 es igual a 400 por D. Y si ya divido 12,000 entre 400, eso me da 30 días. Entonces eso quiere decir que si yo requiero ese producto más de 30 días, me conviene más comprarlo. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, a través de esto, yo lo que puedo hacer es o puedo tener un mecanismo, ¿no? Para validar si me conviene más comprar un producto o rentarlo, ¿no? Porque al final yo creo que pues es importante tomar a veces la mejor decisión, como les había comentado de este lado. La parte de la seguridad, del ganar-ganar, nosotros requerimos, digamos, en ese contrato, ¿no? Saber qué es lo que nos conviene contratar por parte del proveedor, ¿no? Sin que nosotros en algún momento salgamos perdiendo, ¿no? Entonces, esta me parece que es una herramienta muy, muy útil para que nosotros tomemos la mejor decisión, ¿no? Si yo lo rento o lo compro, ¿no? La herramienta se llama hacer o comprar. Ahora, respecto al plan de la gestión de la adquisición, aquí lo que me interesa es que precisamente sigamos el proceso completo para la adquisición del producto y normalmente para que nosotros logremos hacer eso necesitamos generar una declaración del trabajo del contrato. ¿Qué es esto? O Statement of Work. Básicamente es una descripción del trabajo que vamos a generar, ¿no? Es el alcance, ¿no? De tal forma en que yo como cliente pueda decir, a ver, yo necesito esto, ¿no? Y que venga 100% acotado, ¿no? Para que cualquier proveedor lo pueda entender y pueda proponer una solución o una cotización al respecto. Entonces, ya que tengo esto, de hecho, este sería el template de un Statement of Work. Vean digamos, la información que contiene, el alcance del trabajo, en dónde se va a llevar a cabo el trabajo, porque imagínense si ustedes mandan a una persona, por ejemplo, a otro país, ¿no? Entonces ahí requieren saber, pues, qué implica que la manden, si le van a dar honor de comer, en dónde va a estar ubicada esa persona. El periodo del desempeño sería cuánto tiempo va a estar esa persona trabajando, cuánto tiempo facturable, ¿no? Va a tener esa persona para trabajar, porque si trabajó más tiempo, pero ustedes solamente si trabajó 10 horas, pero solamente el contrato dice que le pueden facturar 8 por día, pues 8 por día, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes. La calendarización de entregables, los estándares, en caso de que haya que aplicar ciertos estándares en la organización, pues hay que documentarlos como empresa que quiere un servicio, el criterio de aceptación y algún requerimiento adicional que nosotros como clientes necesitemos. Ahora, ya que tenemos ese Statement of Work, precisamente ese Statement of Work vive en los documentos, en dos tipos de documentos que normalmente se generan para que se haga una petición, digamos, a un proveedor, ¿no? O un ofrecimiento a un proveedor para que nos dé, digamos, ciertas opciones, ¿no? De soluciones. Una es la solicitud de propuesta o el request for proposal. Esta normalmente la genera el cliente, ¿no? Y es una propuesta que normalmente se genera para explicarle al proveedor qué es lo que necesitamos, ¿ok? Entonces, con base en eso, el proveedor hace una propuesta y entonces esa propuesta pues ya tiene todo lo que nosotros le hayamos solicitado como cliente. Pero el tema es que esa propuesta pues requiere tener cierta estructura y requiere tener cierta información para que para el proveedor sea sencillo entenderle. Entonces, esa sería, digamos, la opción número 1. Y la opción número 2 sería una solicitud de cotizaciones o el request for quote. Que el request for quote normalmente se pide cuando es un producto, ¿no? Por ejemplo, si es un producto específico que a lo mejor no requiere una solución muy elaborada, ¿no? Entonces puedes pedir simplemente una cotización, ¿no? Y con esa cotización, pues ya tú tienes la solución, más bien tienes el valor o el factor para decidir a qué proveedor te vas a enfocar, ¿no? Que eso es también una parte importante. O sea, yo tengo todas las cotizaciones y ya tengo toda la materia prima para definir qué
a quién voy a escoger, ¿no? Para que haga ese trabajo. Ahora, normalmente un RFP tiene el propósito, cuál es mi background como organización, cuáles son los requerimientos básicos que estoy pidiendo, ¿no? Para en esa propuesta, cuál es mi ambiente de hardware y software, de tal forma en que la solución que el proveedor me proponga sea la mejor, y cuál es el proceso del RFP para mí como cliente, de tal forma en que yo como proveedor pues sepa cuál es el proceso que tengo que seguir para obtener un contrato contigo. El Statement of Work, que ya lo platicamos, que es el alcance, ¿no? Y algunos apéndices adicionales, ¿no? Donde vienen, por ejemplo, el sistema actual, cómo funciona, ¿no? Temas de volumetría o de requerimientos en específico. O sea, aquí lo importante es hay que ser lo más específicos posible de tal forma que los proveedores pues puedan darte la mejor solución, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ya que tenemos o ya que nosotros como clientes generamos ese request for proposal o request for quote, también requerimos tener un criterio de selección. Normalmente hay unas tablas que vamos a ver ahorita más adelante que muestran, digamos, o nos permiten evaluar a un proveedor de acuerdo a ciertos criterios. Todos esos criterios, digamos, cada organización tiene una forma de definirlos y aquí la idea es que con esos criterios se evalúe ya sea que que el proveedor nos dé una presentación técnica o que nos dé un demo de su servicio. O sea, nosotros lo que hacemos es, tú me das la solución, ¿no? Pero en esa solución, digamos, tú me podrías dar una presentación técnica, ¿no? Donde me digas, oye, yo te estoy dando esta solución, pero te detallo que integra toda esta parte técnica, ¿no? O si de plano es un servicio por el que están ustedes compitiendo, ¿no? O por que hay varios proveedores compitiendo, yo te podría decir como proveedor, oye, te doy un demo del servicio, ¿no? Pruébalo. Y entonces eso también te puede dar una claridad respecto a qué tan bueno es el producto, ¿no? Y tu criterio de selección pues sería como mucho más claro, mucho más justificado. Entonces, digamos, esa sería la primera parte, ¿no? Que incluye la planificación, ¿no? De cómo vas a hacer la adquisición. Ahora, la segunda parte sería la conducción de la adquisición. Ya que tú das la información al cliente, y esto, digamos, lo pongo como un punto importante, ¿no? Ya que tú generaste tu request for proposal, es importante que tú firmes algo con el proveedor, algo que se llama non-disclosure agreement. El non-disclosure agreement lo que hace es que te permite tener precisamente como de forma confidencial la información que tú le compartiste como cliente, ¿no? Y sabes que el proveedor no se la va a poder pasar a nadie, ¿no? De tal forma en que todo se maneja de forma confidencial. Entonces, eso es como que el primer paso antes de que procedan a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y número 2, decidir a quién solicitarle realizar el trabajo. Esa es otra cosa también fundamental. O sea, no le van a pedir a cualquier persona o a cualquier empresa, ¿no? Que les dé una cotización o un request for proposal. ¿Por qué? Porque también eso quiere decir que ustedes como compradores, pues van a requerir leer tantas propuestas, ¿no? Como hayan solicitado. Entonces es un trabajo también titánico, ¿no? El estar validando. Entonces, que ustedes seleccionen cuál es la mejor, digamos, el proveedor que mejor les dé el servicio, pues eso es buenísimo, ¿no? Aquí pongo una caricatura que me gustó mucho, porque sí, o sea, a veces, fíjense, cada proveedor puede tener diferentes características, ventajas, desventajas, fortalezas, debilidades, pero lo que ustedes requieren darse cuenta es, con base a la experiencia que ha tenido el profesor, perdón, con base a la experiencia que ha tenido el proveedor, aquí lo importante es que ustedes vean, dado el proyecto actual, ¿me trae valor? Sí o no. Si sí te trae valor o crees que ese proveedor es el adecuado, entonces adelante, ¿no? O sea, lo consideras como parte de tu proceso. Si no, de plano no. Ahora,
¿Cuáles son los enfoques normalmente que se hacen para la adquisición? Se puede publicar la necesidad de adquisición de los bienes y servicios, por ejemplo, yendo con un proveedor en específico o teniendo diversos proveedores potenciales, o hacerlo abierto, ¿no? Hay licitaciones públicas que hace normalmente el gobierno, hace licitaciones públicas, entonces tú entras y compites a la licitación. Entonces, normalmente no es que yo escoja 3 o 4 proveedores, sino es abierto. Entonces, de acuerdo a ciertos criterios que también ya tiene el gobierno, pues escoge el proyecto y se puede, digamos, comenzar o se puede firmar ya el contrato para que comience el proyecto. También es importante que en algunos foros se pueden hacer conferencias para clarificar las expectativas del comprador. Entonces, si tú tienes dudas respecto a ese request for proposal que el proveedor, que el cliente, perdón, está liberando, pues tú tienes opción de hacer preguntas, ¿no? Respecto a eso. Ahora, esto es un ejemplo de una hoja de evaluación de un proveedor. Normalmente estos son los criterios, ¿no? Hay un enfoque técnico, un enfoque de gestión, un enfoque de desempeño pasado y, por ejemplo, el precio. O sea, no necesariamente solo por el precio vas a escoger al proveedor. Entonces, estos criterios pues te pueden apoyar. Son simplemente ejemplos, pero puede haber más criterios, ¿no? Y en este sentido, pues aquí vienen todas las propuestas que podrían participar para que tú las puedas comparar y puedas ver pues cuál es la que vas a escoger, ¿no? Entonces, normalmente la selección del proveedor se realiza, cuando se está haciendo la evaluación, se hace una evaluación inicial de todas las propuestas o cotizaciones y se genera una lista de proveedores potenciales, ¿no? Que pudieran entrar a una evaluación más profunda. Los proveedores en la lista preparan una mejor oferta final, o sea, no se queda ahí, digamos, ya como que, ya te escogí, ya, no. Hay una negociación en donde dices, bueno, pues ya estás en la lista final. Entonces, a ver, ¿qué vamos a negociar el precio? Y ya al final que se cierra la negociación del precio, ahora sí se hace el contrato firmado entre comprador y proveedor. Entonces, recuerden nada más que aquí algo muy importante es ahora el tema de controlar las adquisiciones. Tomen en cuenta que, bueno, ya ustedes ya saben que el control de un proyecto es fundamental, ¿no? Lo mismo el control, digamos, si ustedes ya firmaron un contrato, 100% tienen que garantizar que eso se cumpla. Si ustedes no garantizan que eso se cumpla, pues después, ¿cómo van a saber, no? Si lo que están ejecutando era lo que venía en el contrato o no venía en el contrato. Recuerdo que cuando trabajaba en una organización, había un gerente que siempre nos decía, lee la propuesta. Siempre había un documento de propuesta. Siempre, siempre. O sea, entrabas a un proyecto, ¿no? Porque te asignaban ese proyecto, porque estabas en muchos, o ya habías estado en varios proyectos. Ese gerente siempre nos decía, mira, lee la propuesta, porque ahí en la propuesta venía todo. Normalmente, si tú llegabas a un proyecto y no leías la propuesta, pues llegas así como a ciegas, ¿no? ¿Y cuál es el alcance? ¿Y aquí qué se prometió? O sea, el cliente que está esperando. Entonces, leyendo una propuesta, pues es más fácil que puedas saber qué requiere el cliente o qué se firmó en contrato y después que puedas llevar un control adecuado. Entonces, normalmente esto es importante en caso de que haya un cambio, que el cliente nos quiera pedir algo más. Si nos quiere pedir algo más el cliente, bueno, hay que generar una orden de cambio o control de cambios, ¿no? Para que eso, obviamente, en proyectos que son de precio fijo, pues es 100% necesario. O sea, si es un tiempo en materiales, dice, bueno, pues me paga por hora, no tengo tanto tema. Pero cuando hay orden de cambio o cuando no hay orden de cambio y es costo fijo, ahí, digamos, no es provechoso para el proveedor. Ahora, normalmente ya saben que los controles de cambio pues requieren ser revisados, aprobados y documentados y que las evaluaciones de cualquier cambio deben incluir un análisis de impacto. Entonces vean, por ejemplo, aquí dice, oye, hubo un pequeño cambio, dice, la bolsa roja era de los sándwiches y la bolsa verde era del paracaídas, ¿no? Eso ocurre en las organizaciones, nos cambian las cosas a la mera hora y no vemos el impacto. O sea, porque los impactos a veces son catastróficos, ¿no? Y hacen que los proyectos no terminen, ¿no? Simplemente. Entonces, bueno, ya saben, documentados por escrito los cambios. Todo el mundo requiere estar involucrado, ¿no? Todos los que están en el proyecto para que sepan qué cambios se van a cumplir y estar alineados con las expectativas y pueden utilizar herramientas para llevar el control de cambios.
herramientas tecnológicas, me refiero, sistemas, ¿no? Que les soporten hacer todas esas actividades. Ahora, finalmente, el cierre de las adquisiciones involucra la finalización y cumplimiento del contrato, ¿no? Y resolución de cualquier punto abierto. Si hay algo con el cual el cliente o el proveedor no se sientan 100% satisfechos, entonces hay que aclararlo. El equipo del proyecto requiere determinar si todas las tareas han sido completadas, ¿no? Que eso lo haces a través de pues, un project, ¿no? Actualizar los indicadores que reflejen los resultados finales, ¿no? O sea, precisamente hacer una presentación de cierre, ¿no? Para que ustedes puedan decir, así nos fue en el proyecto, estos fueron los resultados, tal, 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 y archivar la información para uso futuro, ¿no? En caso de que requieran esa información. El contrato normalmente incluye los requerimientos de aceptación y cierre formal. Mientras ustedes entreguen todos los entregables que vienen en ese contrato, pues no deberían de tener ningún problema. Normalmente, ¿cómo se cierran o cómo se asisten los cierres del contrato? A través de auditorías de adquisición, ¿no? Que identifiquen, por ejemplo, lecciones aprendidas, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver nada más un tema adicional de lecciones aprendidas. Y el uso del sistema de gestión documental para facilitar la organización, que es documenten y que todo lo tengan todos claros y transparente, ¿no? En un lugar público, bueno, no en un lugar privado, digamos público para todos los que están involucrados, pero privado, digamos, para ese grupo de personas. Busque el cierre de la negociación de persona a persona buscando siempre ganar, ¿no? Que eso seguramente los va a llevar a ganar en cualquier negociación que hagan. Ahora, bueno, le voy a poner pausa. Tómense 5 minutos antes de continuar. En esto yo creo que me tardo unos 10 minutitos más y ya terminamos, ¿sí? Con el tema de lecciones aprendidas y cierre del proyecto. Hola, ¿cómo están? ¿Ya regresaron? ¿Se fueron a tomar su café? Bueno, ya tienen los conocimientos básicos, digamos, de todos el proceso, ¿no? Que implica, bueno, el proceso de contratación de un proveedor, manejo de un proveedor, ¿no? Los procesos básicos para llevar el proceso del aprovisionamiento y de la adquisición de un proveedor, digamos, ya los tienen 100% claros. Nada más para cerrar el curso y también para que les apoye en términos de su proyecto final, les quiero compartir esta presentación de lecciones aprendidas y cierre del proyecto, ¿no? Aquí lo importante es, las lecciones aprendidas deben ser como parte de activos de la organización, si no, no estamos aprendiendo absolutamente nada, ¿no? Y eso, la verdad que es, pues, triste para algunas organizaciones, que sigan como cometiendo los mismos errores y nunca aprendan, ¿no? Entonces, normalmente, ¿cómo se capturan las lecciones aprendidas? Se capturan en varias categorías. Una de las categorías principales es en las personas, ¿no? El personal del proyecto de la organización, cuál es su nivel de capacitación que tiene, qué habilidades tienen, cómo está el tema de la transferencia de conocimientos, qué cosas necesitamos para que en otros proyectos nos vaya mejor, ¿no? Simplemente eso es fundamental. Ahora, el tema de los procesos, qué cosas sí están definidos, qué cosas no, qué cosas están estandarizadas, qué cosas, ¿no? Qué cosas sí nos funcionaron de acuerdo a ciertas metodologías y qué cosas, ¿no? O sea, lineamientos, formatos. Si hay algo que nos falta alinear, entonces eso es lo que tenemos o requerimos revisar en la categoría de procesos. Ahora, en la parte de herramientas y tecnología, aquí lo que nos interesa saber es si las herramientas que tenemos actualmente nos están sirviendo o si valdría la pena implementar una nueva tecnología, ¿no? Para el control de un proyecto. Aquí hay un tema porque las herramientas tecnológicas normalmente toman tiempo en implementarse. Entonces, si ustedes encuentran una tecnología que sea muy, muy buena y que aparte les tome poco tiempo subirse como tipo Trello o algo así, pues entonces, pues se usa, ¿no? Simplemente, pero sí es algo que requieren considerar, o sea, no pueden decir, es que voy a implementar un CRM, ¿no? Un Customer Relationship Management, cuando implementar una herramienta sí toma 6 meses o 7 meses, ¿no? Entonces hay que tener como que ese balance entre herramienta tecnológica, ¿no? Y el tiempo o digamos el nivel de envergadura que tiene ese proyecto, ¿no? O la envergadura del proyecto de tal forma que
tomen la mejor decisión, ¿no? En cuanto a la herramienta tecnológica. Entonces, normalmente, antes de comenzar una sesión de lecciones aprendidas, lo que tenemos que considerar es el punto del ejercicio, es que ustedes sepan que el punto del ejercicio es reconocer y documentar las lecciones aprendidas para esfuerzos de proyectos futuros, hacer más prácticas exitosas y menos las no exitosas. Es importante mantener el foco de la discusión y controlar los tiempos, o sea, el time box, que no nos vayamos a 3 horas, porque si no, la gente ni siquiera empieza a poner atención, etcétera, etcétera. Enfocarse en el comportamiento y tácticas que fueron exitosas y cuáles fueron problemáticas, ¿no? En lugar de qué personas fueron exitosas o no. Aquí el foco no es la persona. Aquí el foco fue el proceso, o sea, hubo algo en el proceso que no funcionó de tal forma que las cosas no salieron como se esperaba, entonces, o algún comportamiento que hay que cambiar, pero nunca es directamente sobre una persona o sobre las personas. No es que tú lo hiciste mal, no. A ver, ¿qué estamos haciendo o por qué no salieron las cosas como se tenía planeado? ¿Sí? Nunca es personal. Escucha a cada integrante del equipo y reconozca que cada integrante, sin importar qué tanto se involucre en el proyecto, tiene algo que aportar. Eso es muy importante para temas de comunicación y que sepamos la opinión de la persona, qué bien o qué mal le fue en el proyecto. Mantenga la conversación positiva y productiva, ¿no? Siempre tiene que ir hacia lo positivo, hacia la construcción, recuerden. ¿Qué tipos de preguntas normalmente se hacen en una sesión de lecciones aprendidas? ¿Se cumplieron los objetivos del proyecto o no? ¿Qué si funcionó? Ejemplos de éxitos que ocurrieron durante el proyecto o gracias al proyecto. ¿Qué no funcionó? ¿Qué hubiera mejorado? ¿Qué recomendaciones le daría a otras personas? ¿Qué estuvo fuera del control del equipo? ¿No? Que son como temas de riesgos también. ¿Qué cosas les sorprendieron durante el proyecto? ¿Qué cosas anticiparon que ocurrieran que no ocurrieron? ¿No? Que también eso es gestión de riesgos. ¿Qué errores se evitaron de manera exitosa? ¿Qué cosas se pueden automatizar o simplificar? Que es el tema de tecnología. ¿Qué habilidades se requieren, se requerían durante el proyecto? Que es tema de capacitación. Al finalizar de la sesión, agradezca al equipo por su tiempo y compromiso y los siguientes pasos serían capturar la esencia de la discusión y generar un documento formal de lecciones aprendidas, valide las lecciones aprendidas y busque la clarificación en caso de ser necesario, resume las lecciones y compártalas con el equipo en un formato amigable y fácil de consultar y asegúrese de que las lecciones son guardadas en un sistema de gestión de proyecto, de tal forma en que cualquier persona las pueda consultar. Incluso podrían, según PCP, lo que te dice es que vayas acumulando. Entonces, si tú vas acumulando y categorizando y llevando un buen sistema, digamos, de información documental, puedes tener en una lista todo lo que no salió bien, ¿no? O en este caso, las lecciones aprendidas y pues ir validando, mira, esta ya no se da, esta sí se da, bla, 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 ¿no? Entonces, es una forma como interesante de realizar la parte de las secciones aprendidas. Finalmente, les comparto rapidísimo un checklist de cierre de proyecto. Confirme que todos los requerimientos fueron cumplidos. Verifique y documente que todas las fases del proyecto hayan cumplido con el criterio de salida establecido. Check. Obtenga la firma formal de aceptación del producto por parte del cliente. Check. Realice pagos finales y cierre los registros contables. Ya no debemos, o sí debemos, pero hay que cerrarlo, ¿no? Documente las lecciones aprendidas, actualice los registros del proyecto, que esto podría ser, por ejemplo, que cierren estatus, ¿no? Cosas de estatus, presentaciones, si hay sistemas en donde requiere cerrar, por ejemplo, el proyecto formalmente, hágalo, ¿no? Asegúrese que todos los procesos de gestión del proyecto se hayan completado, actualice los procesos, procedimientos y formatos con base a lecciones aprendidas, agregue las habilidades adquiridas por los miembros del equipo a los registros de recursos humanos. O sea, si aprendimos algo durante el proyecto, hay que actualizarlo para decir, a ver, yo fulanito ya sé esto, porque eso es lo que aprendí durante el proyecto. Y eso te ayuda también a asignar a esa persona a otro proyecto, pues porque ya sabes que tiene otras habilidades.
complete el cierre del contrato y el cierre administrativo, ¿no? Analice y documente el éxito y efectividad del proyecto, genere y distribuya el reporte final del desempeño del proyecto, ¿no? Que ese reporte final es el que ustedes van a presentar en su proyecto, en su presentación final. Indexe y archive los registros del proyecto, mida la satisfacción del cliente. Eso es súper importante, o sea, qué bueno que ya cerramos, pero pues hay que ver cómo nos fue con el cliente, ¿no? Para ver qué bien, o sea, qué tanto hicimos bien y qué tanto hicimos mal. Haga entrega de los entregables del proyecto al área de operaciones y mantenimientos, y es que vamos a pasar, digamos, eso a un, bueno, obviamente si no estamos en un DevOps tan, digamos, tan ágil, ¿no? Tendremos que pasarlo a un área de operaciones y mantenimiento, libere recursos, ¿no? Que en este caso sería, yo ya no tener, digamos, ya llegó el fin del proyecto y ya, digamos, este recurso queda libre para que si lo quieren asignar a otro proyecto lo puedan hacer. Y finalmente celebre. La parte de la celebración es, digamos, una parte súper, es fundamental, o sea, que se haga una celebración, pues de que los proyectos ya se terminaron, ¿no? Es maravilloso realmente recibir buenas noticias, ¿no? Al momento de decir, no, pues al cliente le fascinó nuestro proyecto, ¿no? Pero siempre hay que cerrar con buena actitud y con todas la buena vibra, buena energía, ¿no? Ese cierre de proyecto para que después podamos empezar otro proyecto tomando en cuenta todas esas lecciones aprendidas. Entonces, pues yo les agradezco el tiempo, les agradezco la atención, ¿no? Que han tenido hacia mi persona en todos estos meses, y pues nos vemos ya nada más en el cierre de sus proyectos con sus presentaciones, y espero que les haya servido esta breve introducción tanto al manejo de todo el tema de gestión del aprovisionamiento y de ahora sí que adquisición de un producto o servicio con proveedor, así como todas estas buenas prácticas de cierre de proyecto. Cuídense mucho, estamos en comunicación y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.